Nuestro tema, hermanos, es la masculinidad y feminidad bíblica. Masculinidad y feminidad bíblica. Esta doctrina bíblica tiene el propósito de que los hombres y las mujeres conozcan cuál es la intención de Dios desde el momento de la creación. ¿Por qué Dios creó a unos hombres? ¿Por qué Dios creó a otras mujeres? ¿Por qué Dios desde el principio creó un hombre y creó una mujer? Y de ese hombre y de esa mujer se ha multiplicado hasta el día de nosotros. Pablo dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, que de una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Y de ahí venimos nosotros. Nosotros somos descendientes de Adán y de Eva. Y el estudio de esta doctrina, la feminidad y masculinidad bíblica, tiene que ver con el propósito de cómo Dios hizo al hombre masculino y cómo Dios hizo a la mujer femenina, no con el propósito de que uno fuera mayor que el otro o que uno fuera más importante que el otro, como existe esa falsa idea, sino con el propósito de que los dos se complementen, para darle gloria a Dios. Y hay varias razones para que nosotros demos comienzo a este estudio, pero primeramente quiero hablar acerca del contexto del ensamblamiento o de la sistematización de esta doctrina. En el año de 1987, diciembre, hubo un concilio llamado el Concilio de la Masculinidad y Feminidad Bíblica que se hizo en Danvers, Massachusetts. Y dos personajes muy importantes de esa reunión son el doctor John Piper, que es era pastor de la iglesia en Minneapolis, y también el doctor Wayne Grudem, que es famoso por tener unos libros de teología sistemática. Estos hermanos se juntaron y lo que hicieron fue hablar acerca de la enseñanza bíblica y pusieron juntos una declaración de fe, la declaración de la masculinidad y la feminidad bíblica y el complementarismo. Esto se llama la doctrina del complementarismo, cómo el hombre y la mujer se complementan para dar gloria a Dios. Y tiene el propósito básico no lo dicen ellos, esta es mi opinión, que tiene el propósito básico de atacar el machismo, el feminismo y otras filosofías que tienen que ver con decir que no hay distinción entre el hombre y la mujer, que los dos pueden hacer las mismas cosas, que los dos son hechos para lo mismo. No necesariamente, el diseño de Dios dice lo opuesto. Pero estas doctrinas se tienen que entender siempre desde una perspectiva bíblica. Pero ahora, ¿qué movió a estos hermanos a reunirse para sacar un documento que habla de estas cosas? Y estas son las razones que ellos dieron. La primera era que había una gran incertidumbre y confusión difundida en la cultura con respecto a las diferencias complementarias entre la masculinidad y la feminidad. Que hay una mala influencia, es decir, una falsa idea de que el hombre en algunos sectores del mundo o de países se considera como superior a la mujer, en otros la mujer superior al hombre, o en países como el que estamos nosotros, dicen no, todo es lo mismo, no hay distinción en el uno y en el otro. En segundo lugar, los efectos trágicos de esa confusión al deshilar la tela del matrimonio tejida por Dios con los hilos bellos y diversos de la masculinidad y feminidad bíblica. Es decir, que una mala concepción o una mala idea, una idea errónea de esta doctrina hace que ataque inmediatamente el matrimonio, que se redefina el matrimonio, y es lo que nos está pasando a nosotros en esta cultura. En tercer lugar, la promoción creciente dada al igualitarismo feminista, egalitarismo o igualitarismo, acompañada de distorsiones o abandono de la armonía feliz presentada en las Escrituras, en el liderazgo amoroso y humilde de maridos redimidos y el apoyo inteligente y voluntario a ese liderazgo de esposas redimidas. Es decir, que la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, pero ese liderazgo tiene que ser un liderazgo de servicio, amoroso y humilde. Y la mujer da un apoyo inteligente y voluntario a ese liderazgo. No porque el hombre es más o que la mujer sea menos, sino porque la mujer sabiamente entiende el diseño de Dios y se somete a esto.
Número 4, la ambivalencia difundida con respecto a los valores del rol el rol de la madre, la vocación de ama de casa y muchos ministerios realizados históricamente por mujeres. Es decir que ustedes se dan cuenta que en estos días hay una tendencia bien fuerte de sacar a las esposas de los hogares, a las mujeres, sacarlas de lo que la Escritura les manda, que está bien definido en Tito capítulo número 2, que ya estudiamos, del versículo 4, donde dice que las mujeres ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos, a sus hijos y a ser cuidadosas de su casa. Eso, según el pastor John MacArthur, dice que es el versículo más odiado por el feminismo. Y creo que eso es cierto. Y cuando una mujer le preguntan, señora, ¿en qué trabaja? Hay mujeres que hasta como que agachan un poco en la cabeza y dicen, pues soy ama de casa, como si fuera vergonzoso, como si fuera algo malo. No, Señor, todo lo contrario, es un diseño de Dios, es lo que Dios ha mandado. Número 5, el aumento de demandas de legitimidad de relaciones sexuales que han sido consideradas bíblica e históricamente ilícitas o perversas. Y el aumento a la representación pornográfica de la sexualidad humana. Es decir, hoy en día, por muchos años venía esta influencia, estas peticiones de los matrimonios homosexuales, a los cuales ya ahora son la ley de la nación. ¿Por qué? Porque ha habido una falta de comprensión en la masculinidad y la feminidad bíblica y como consecuencia tenemos esto. Por eso queremos enseñar este tema, queremos enfatizar en él, queremos saberlo, pero ustedes y yo necesitamos de saber lo que la Biblia dice para explicarlo con paciencia, explicarlo con sabiduría, no peleándonos, sabiendo, hermanos, que nosotros estamos en la verdad. No porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque nosotros afirmamos lo que la Biblia dice. Eso es lo único que hacemos. Usted y yo no estamos inventando esta doctrina. Usted y yo no estamos inventando un nuevo pensamiento. Usted y yo simplemente estamos afirmando y repitiendo la verdad de Dios y en ese fundamento seguro nosotros descansamos. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Número 6, el aumento del abuso físico y emocional en la familia. Esto por no entenderse, hay a menudo, constantemente, la discriminación en la familia, abuso a los hijos por no entenderse con claridad este tema. Número 7, el surgimiento de roles para hombres y mujeres en el liderazgo de la iglesia que no concuerdan con la enseñanza bíblica, sino lo contrario, resultan en el deliberamiento de un testimonio bíblicamente fiel. Es decir que cuando leemos 1 de Timoteo capítulo 2, encontramos nosotros que Pablo manda que se hagan rogativas, peticiones por todos los hombres que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Y luego dice que los hombres oren en todo lugar. Y cuando dice que los hombres oren en todo lugar, ya no utiliza la misma palabra que utiliza en el contexto para hablarse a género humano, hombre o mujer, sino que utiliza la palabra masculino. Y la primera pregunta que se hace uno es, se equivocó Pablo. Dice, ¿es cierto? O una afirmación, ¿se equivocó Pablo? No, no se equivocó. Deliberadamente el Espíritu de Dios puso esa palabra y dice que los hombres, y cuando dice eso, se refiere a que los hombres en la iglesia tengan el liderazgo en la congregación. El ministerio pastoral, Pablo ahí mismo dice en el capítulo 2, porque no permito a la mujer que enseñe, sino que guarde silencio. No está diciendo que las mujeres en la iglesia no pueden hablar. Lo que Pablo está diciendo que las mujeres no pueden tomar el rol del pastorado en la iglesia. Por eso en el capítulo número 3, en 1 de Timoteo, inmediatamente, los primeros 7 versículos se describen los requisitos y dice que sea marido de una sola mujer. No se puede ser marido de un solo hombre. No, marido de una sola mujer. ¿Se entiende que le está hablando a quién? A hombres. Entonces, Pablo está diciendo que el rol del hombre en la congregación es el dirigir la congregación, en la predicación, en todo el liderazgo. Esto no quiere decir que las mujeres no pueden hacer nada. No, todo lo contrario. Las hermanas tienen ministerios que son diseñados para ellas. Los diseñó Dios.
los dio Dios. Esto no quiere decir que una hermana no debe de aprender Biblia. Claro, una madre tiene que conocer bien el Evangelio para que se lo enseñe a sus hijos. Una madre le puede hablar a una vecina. Las mujeres en la iglesia pueden enseñar a las mujeres en la iglesia. Es muy apropiado que una mujer enseñe a otra mujer, que una mujer que tiene el don de la enseñanza enseñe a las mujeres de la iglesia. Entonces no es una cuestión de quién es más, quién es menos, es una cuestión de roles que Dios ha dado. Por eso el no entender estas cosas distorsiona todo, es el resultado de la amenaza de la autoridad bíblica, de lo que Dios ha dado, la creciente prevalencia y aceptación de hermenéuticas extrañas diseñadas para reinterpretar el significado ya claro de los textos bíblicos. Este es el punto número 8. Hay gente que dice, por ejemplo, en Efesios 5:21, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego después adelante dice que la esposa esté sujeta a su marido. Pero luego algunos toman ese versículo anterior y dicen, no, ahí dice el versículo que todos se someten unos a otros. Sí, es cierto. Yo me tengo que someter a mi esposa cuando mi esposa me señala la Escritura y me está diciendo, tú no estás haciendo lo que la Escritura te dice. Y te tienes que someter a la Escritura. En ese caso, por cuanto ella me lo dijo, yo me someto a ella, no porque ella es mi cabeza, sino porque ella me está diciendo la verdad de la Escritura. Versículos como Gálatas capítulo 3, donde dice que en Cristo Jesús no hay esclavo ni libre, ni señor, ni esclavo ni libre, pero finaliza diciendo, ni hombre ni mujer, porque todos somos una creación en Cristo Jesús. Y tú eres en ese versículo para decir que eso no importa, puede predicar un hombre, puede predicar una mujer, es una hermenéutica mala. Una mala hermenéutica, una mala interpretación de la Biblia. El contexto de ese pasaje está hablando de salvación. La salvación es ¿para quién? Para el rico, para el pobre, para el sabio, para el hombre no es sabio, para el señor, para el esclavo, para el libre, para el esclavo, para el hombre, para la mujer, para todos, es la salvación. Entonces hay un resultado de mala interpretación bíblica. Número 9, la resultante amenaza a la autoridad bíblica en tanto se compromete la claridad de las Escrituras y la accesibilidad de su significado para la gente ordinaria, es llevado al ámbito restringido de la ingenuidad técnica. O sea que hay hombres que empiezan a utilizar términos complicados para que la gente diga, no, esto yo no lo entiendo, hay que dejárselo a los entendidos. No, hermanos, usted lo entiende bien, yo lo entiendo bien. Si yo lo puedo entender, usted lo puede entender. Es así de sencillo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es útil para todo el mundo. Y número 10, finalmente, y detrás de todo esto, la aparente adaptación de algunos dentro de la iglesia al espíritu de este siglo y a expensas de una autenticidad bíblica atrayente y radical, la cual mediante el poder del Espíritu Santo puede renovar en vez de reflejar nuestra cultura moribunda en la iglesia. O sea que no tomemos el modelo del mundo. Y el modelo del mundo ya se tomó en muchas congregaciones. Ahí usted puede ir a alguna iglesia y hay un letrero afuera con una foto de un hombre y una mujer, dice, pastores. Los pastores. ¿Por qué? La idea es que pega más, que pongan al hombre y la mujer para que nadie se sienta discriminado. No, la Biblia no dice que la esposa del pastor es la pastora. La Biblia dice que la esposa del pastor es la esposa del pastor y nada más. Es un miembro de la iglesia. No es la esposa del pastor, no puede predicar, no debe tener autoridad sobre la congregación. Es la esposa del pastor y tiene mucho trabajo siendo la esposa del pastor. Bueno, estas son las razones que movieron a esos hermanos a sentarse, tomar la escritura, sistematizarla, enseñarla y para que la iglesia hoy en día podamos tener los beneficios. Sin embargo, ellos afirman varias cosas que nosotros vamos a afirmar y queremos entender. Número 1, afirmamos también en base a las enseñanzas bíblicas lo siguiente. Número 1, tanto Adán como Eva fueron creados a la imagen de Dios
igualmente ante Dios como personas y distintos en su masculinidad y feminidad. O sea que Dios creó hombre y mujer, pero somos iguales delante de Dios. Ese es el primer punto que vamos a estudiar en esta mañana. Después, las distinciones entre los roles masculinos y femeninos son ordenados por Dios como parte del orden creado y deben encontrar el mismo sentir en el corazón de cada ser humano. O sea que si Dios dio un orden, debemos ser felices con ese orden que Dios dio y no andar murmurando y diciendo que no, a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo. Y eso que se escucha mucho en las congregaciones, hermanos. Y a veces sale eso mucho, perdónenme hermanas, no estoy diciendo que ustedes lo hacen, y si lo hacen, qué vergüenza. Espero que no salga de sus bocas de ustedes, porque no está bien, no está bien. Quejarse contra lo que Dios dijo. Dios no tiene entendimiento. Ustedes son más inteligentes que Dios, hermanas. Ustedes tienen una idea mucho mejor que la que Dios ha diseñado. ¿Verdad que es una locura, verdad, hermanos, pensar así? No, Dios lo diseñó de una manera y eso Él lo dio. Voy a dejar para la próxima semana hablar de las afirmaciones, pero quiero empezar el día de hoy, en esta mañana, con el punto principal de esta enseñanza para que podamos entender. Son los asuntos claves en la masculinidad y la feminidad bíblica en esta controversia. Número 1, asunto número 1. Vamos a estudiar 6 asuntos, hoy vamos a estudiar el primero. Número 1, el hombre y la mujer son iguales delante de Dios en valor y en dignidad. Tanto el hombre como la mujer son iguales delante de Dios en valor y en dignidad. El hombre no es más, la mujer no es menos. La mujer no es más, el hombre no es menos. Somos iguales delante de Dios. Y esto nos lo enseña la Escritura, bien temprano, desde el principio, en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, ustedes conocen este pasaje, dice, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, note algo muy importante, y esto creo que nos va a servir para que cada vez que leamos nuestra Biblia, no caigamos en el error. Génesis 1:27, no caigamos en el error que muchos caen. Hay Biblias que quitaron la palabra hombre y luego pusieron hombre, mujer, como si no se entendiera que cuando decimos hombre estamos hablando de género humano. No estamos diciendo que el hombre es más importante. Ahora, noten el versículo, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. O sea que creó nomás al hombre masculino a imagen de Dios. No, cuando Dios dice al hombre, Dios se está refiriendo al ser humano, al hombre y a la mujer. Ahora aclara o amplía, más bien dicho, varón y hembra los creó. Los creó varón y hembra. Cuando la Biblia dice, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Está hablando del género humano, no del hombre masculino. Entonces, desde bien temprano, vemos que desde el principio, la imagen y la semejanza de Dios son un privilegio increíble, hermanos, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. No nos imaginamos el hecho de que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza. Si nosotros entendiéramos con claridad lo que eso significa, nos tendríamos más respeto los unos a los otros. Santiago dice esto. Santiago habla de cómo se le puede tratar mal a una persona cuando está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Luego vamos a ver este tema también. Entonces, desde temprano en las Escrituras vemos el inmenso privilegio o el privilegio increíble de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto significa que nosotros representamos a Dios. La representación más cercana a Dios son el hombre y la mujer. No son los animales, no son las montañas, no son los océanos, somos nosotros. Desde el principio somos lo más cercano a representar a Dios y ese es un privilegio. El hombre y la mujer están hechos para representar la imagen y semejanza de Dios. Ahora, también entendemos que por causa del pecado, esta imagen y semejanza se distorsionó.
pero en Cristo se restablece. En Cristo se restablece. Y cada vez que usted y yo actuamos de acuerdo a la palabra de Dios, esta imagen está restablecida. Está siendo expresada. Está siendo manifestada. Y este es el intento de Dios desde el principio. Cualquier discusión que nosotros queramos tener sobre este tema, masculinidad o feminidad bíblica, tiene que partir desde este punto, Génesis 1:27. Entonces, cuando hablemos de este tema, las diferencias entre uno y el otro, que no nos ataque el error en nuestras mentes en llegar a pensar, no, pero ¿por qué Dios hizo a los hombres así? O el hombre decir, no, ¿por qué Dios hizo a la mujer así? Yo veo que la mujer es más débil físicamente, el hombre es mejor. No, no es cierto. Y la mujer no puede decir, no, las mujeres podemos hacer lo que queramos. Mira, se los vamos a mostrar. Y ahí van al ejército en la guerra. Hay peleadoras de UFC, de la lucha esa. Y eso no es nuevo, eso no es nuevo. Los historiadores romanos cuentan que las mujeres se sentían liberadas, muchas de ellas en su tiempo, y que se iban de cacería con una lanza y una falda. Imagínense el resto de la historia. Eso es todo lo que llevaban. Una lanza y una falda. Para nosotros sería una vergüenza, pero ellas lo veían como, las mujeres podemos. Y esa es la filosofía del mundo. Esa es Satanás distorsionando la verdad de Dios. Satanás metiendo el error en la mente porque odia al ser humano, porque odia a Dios. Y Satanás quiere que el ser humano no disfrute de la plenitud de la verdad, de la masculinidad y la feminidad bíblica. Entonces, por eso nosotros tenemos que sentarnos bien firmes, hermanos, en la palabra de Dios, agarrarnos y no dejarnos ni arrastrar ni mover por este error, que es bien fácil dejarse mover, hermanos. A veces nos sentimos influenciados de tal punto que decimos, no, no está fácil. Ahora, hay que entender esto, que ninguna parte de la Biblia dice que el hombre está más hecho a la imagen y la semejanza de Dios. Tampoco dice que el hombre y la mujer tengan una diferencia en cuanto a imagen y semejanza, sí será en cuanto a roles y a formación, pero sí dice que el hombre y la mujer comparten con igualdad tremenda el privilegio de estar hechos a la imagen y semejanza de Dios. Compartimos ese tremendo privilegio, cada uno de nosotros. Así que esto, hermanos, nos debe de que los hombres especialmente tratemos a las mujeres con igualdad y con dignidad. Déjeme decirle por qué digo esto. Los hombres somos más broncos, ¿verdad? Así como que luego nos dice a la esposa y la voz, se nos levanta una vocesota grande a veces. Y queremos imponer las cosas a la fuerza. Bueno, esto históricamente así era. El abuso doméstico era del hombre a la mujer. Ahora ya aparecen hombres en las cortes golpeados por las mujeres. Pero históricamente es el hombre el que es así, tiene la tendencia de imponer fuerza en la mujer. No, hermanos, tenemos que hablarles con dignidad y con respeto. ¿Por qué? Porque Dios las hizo a ellas iguales que a nosotros. Y ellas llevan la imagen y semejanza de Dios también, al igual que cada uno de nosotros. También, hermanos, no solamente esto, sino que la Biblia inmediatamente desde el libro de Génesis nos dice lo que ya les mencioné, cómo estamos hechos a la imagen y semejanza. Pero quiero ver en la Escritura versículos que nos enseñan con mucha claridad esto. En primer lugar, cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 17 al 18, hablando de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Estaban reunidos cuántos discípulos, hermanos, en el aposento alto? Alrededor de 120. ¿Había hombres y mujeres? Había hombres y mujeres. Ahora, noten que el Espíritu de Dios no vino solo sobre los hombres, sino que se derramó por igual en todos. Hechos 2, 17 al 18, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿quién, hermanos? Sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños,
y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Una profecía del profeta Joel que se cumplió parcialmente en Hechos capítulo número 2. ¿Cómo se cumplió? Con la venida del Espíritu Santo. Pregunta. Dijo Dios, antes de enviar el Espíritu, por cuanto el hombre es más que la mujer, solamente voy a llenar del Espíritu a los hombres. No, noten el énfasis de Joel aquí en esa escritura, que no hay distinción entre hombre y mujer. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, hombre y mujer. Y vuestros hijos, masculino, y vuestras hijas, femenino, profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Qué es lo que vemos en este versículo? Que Dios envió su Espíritu Santo sin hacer acepción, sin decir, o es que el hombre es más, o la mujer es menos. La mujer va a recibir del Espíritu Santo, pero no va a recibirlo para profetizar. No, sobre toda carne cayó. Esto nos muestra que desde el principio la intención de Dios es que tanto el hombre como la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Más adelante, ahí mismo en Hechos, en el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿qué dice, hermano, la última frase? Como 3,000 personas. Entonces estamos hablando de hombres y de mujeres. Más adelante hay aclaraciones, dice, se añadieron tantos hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Había, sin contar mujeres y niños. Pero se agregaron en el día como 3,000 personas. De igual manera el Espíritu Santo ya en la iglesia. Esto es cuando el Señor salvó y añadió a la iglesia o inició la iglesia. Ahora ya en la iglesia el Espíritu Santo se derrama sobre el cuerpo de Cristo, pero no de la manera de Pentecostés, sino que viene para darnos dones en el momento de la conversión a cada uno de nosotros. Note las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 12:7. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno, hombres y mujeres, a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hombres y mujeres. Versículo número 11, ahí en ese capítulo, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo ¿a quién, hermanos? A cada uno en particular como Él quiere. Él da dones a las personas como el Espíritu Santo quiere. Ahora, hay que entender esto. Pregunta, ¿hay hermanas que tienen el don de la enseñanza? Y la respuesta es sí. ¿Eso los capacita a ellas? ¿Eso les da el derecho de tomar el puesto de liderazgo de pastorado de una iglesia? Y la respuesta es no, porque la Escritura nunca se contradice a sí misma. Eso lo interpretamos a la luz de la Escritura en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1, donde están dados los requisitos, y en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 4, donde están los requisitos para los pastores, son hombres. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, cada uno, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Espíritu da a hombres y a mujeres en el cuerpo de Cristo para que nos ministremos los unos a los otros. El apóstol Pablo aquí recuerda que nosotros no debemos estar divididos en facciones ni tampoco pensar de nosotros mismos como superiores a los demás. Recuerden lo que mencioné hace un rato en Gálatas 3:28. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que no haya distinción entre uno y el otro, sino que tenemos el mismo valor delante de Cristo Jesús. Somos iguales, como dijimos al principio, ustedes creo que recuerdan el punto que estamos tocando, es que tanto el hombre como la mujer tienen igual valor e integridad y dignidad
delante de Dios, son iguales en valor y en dignidad delante de Dios. Y esto nos lo está mostrando la Escritura. ¿Sí lo pueden ver, hermanos? Lo pueden ver ahí que la Escritura es bien clara. Así es que, ¿cómo va a cambiar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto a nuestras vidas? Tiene una aplicación. De nada sirve conocimiento que llena la cabeza, lo llena, y ahora ustedes están con ese conocimiento llenos, y ahora queremos cómo esto nos va a aplicar a nosotros. Y vamos a aplicarlo al matrimonio, que ese es el contexto en el que nosotros estamos hablando, y a la familia, que es el contexto en el que se habla. En primer lugar, cuando un esposo y la esposa no se escuchan respetuosamente el uno al otro sus diferentes puntos de vista, ellos no están mostrando ni el valor ni la sabiduría que Dios les ha dado en la diferencia de roles a cada persona. Cuando ella habla y dice algo contrario a lo que tú piensas, tienes que escucharla con el mismo respeto que tú deseas que ella te escuche a ti. Ay, no, es que tú no sabes nada. Déjame decirte. No, eso no sirve, hermanos. Eso ya se acabó. México lindo y querido se terminó. Si muero lejos de ti, dice la canción, ¿verdad? No, hermanos, nacimos a una nueva vida. ¿Verdad? Y no dije Guatemala porque yo no soy guatemalteco, pero si usted es guatemalteco, ya sabe lo que tiene que hacer. No, hermanos, somos nuevos en Cristo Jesús, ¿no es así? Somos nuevos en Cristo Jesús. Y entonces hay que escuchar a la esposa, hay que escuchar al esposo respetuosamente, hay que mostrar el valor que como persona se nos dio, la diferencia de dones, la forma en la que Dios nos diseñó y esta enseñanza que nos da igualdad por ser creados a imagen y semejanza de Dios, no debemos de desecharla. El escritor de estos estudios, el doctor Wayne Grudem, pone un ejemplo personal y él dice que cuando él era más joven, él no apreciaba la opinión de su esposa. La esposa le decía algo y él terminaba haciendo lo que él quería. Y creo que muchos nos podemos reflejar en ese espejo. Pero no, hermanos, tenemos que apreciar la opinión de nuestra esposa. Porque muchas veces está más apegada a la sabiduría que la nuestra como hombres. Y aquí el punto no es quién opina mejor, el punto es cuál de los dos se acerca más a la sabiduría de la palabra de Dios. Y si lo que vamos a hacer da gloria a Dios, no importa que quien lo inició sea la esposa. Pero a nosotros nos gusta, hay un chiste que se usa mucho, que a los hombres no les gusta que les den direcciones. Mira, dale a la derecha. No, espérate. ¿Por qué no nos paramos a preguntar a la gasolinera? No, yo sé cómo llegar. ¿Ya? Eso dice, yo no sé si sea cierto. Ya está el GPS que lo pone y lo lleva, dale vuelta. Pero es una mujer la que dice, dale vuelta a la izquierda, dale vuelta a la derecha. De todas maneras, ¿no? Sigue siendo la misma situación. Entonces, en forma de aplicación, como matrimonios tenemos que escucharnos igual, en la misma manera, porque Dios nos ha creado imagen y semejanza de Dios. Para que un matrimonio viva de acuerdo a las verdades de la palabra de Dios, tanto el hombre como la mujer deben de escuchar sus diferentes puntos de vista, los dos, y evaluar de acuerdo a los dones que Dios les ha dado, de acuerdo a los deseos que Dios pone, honrándose el uno al otro públicamente y en privado. Porque públicamente es más fácil decir, sí, mi amor, sí. ¿Verdad, hermanos? El hombre, porque somos buenos a veces para fingir, hermanos. Públicamente, mi amorcito, y en la casa, vieja. No estoy. Ni estoy diciendo lo que pasa en mi casa, ni estoy hablando de la suya. Pero si así es, entonces hay que cambiar esa situación. ¿Verdad, hermanos? Entonces necesitamos de que sea en público, tanto como en privado, y todo el tiempo buscar traer el beneficio al matrimonio, no la destrucción del matrimonio. Y la única forma de beneficiar el matrimonio es que el hombre sea la cabeza del hogar y la mujer se someta al liderazgo del hombre, pero el liderazgo del hombre tiene que ser un liderazgo amoroso y sacrificial. No es un tirano autoritario, sino que es un hombre que se convierte en un siervo de la familia. Un siervo de la familia.
Eh, yo no sé de dónde viene usted, cuál es su contexto, pero hay familias grandes, tienen 10, 15 personas. La familia del hermano Wilfredo son 15 en la familia. Ahora ya 14 con el fallecimiento del hermano, pero son muchos, ahí están muchos. Hay una costumbre en nuestros países, al menos en México, y cuando digo en México no voy a generalizar todos los hogares porque hay hogares muy diferentes, pero los padres tienen la tendencia a que tú tráeme esto, tienen una orden para cada hijo en la casa. Y si tuvieran 20 hijos, 20 órdenes tendrían para que todos los hijos las hicieran. Y a eso a veces se pega, hermano. Yo estaba un día en mi casa descansando y le dije a uno, yo estaba escribiendo en la computadora, le dije a uno de mis hijos, ¿me puedes traer un vaso de agua? Fue y me lo trajo. Y luego, no me acuerdo qué le pedí a mi otro hijo, tráeme esto del garage. Y luego le dije a Grace, Grace, no me quites este calcetín que me está apretando. Y entonces me lo quitó y se fue. Hermanos, perdónenme, les va a dar risa. Volteé a la recámara y por un momento pensé que tenía un cuarto hijo, una hija. Y pensé en un hombre y dije, no, aquí no hay ninguna, aquí está ni Margarita ni Juanita, aquí no hay nadie. No tengo. Dije, qué vergüenza. Si yo creo que si tuviera 5 hijos, a los 5 les hubiera dicho, tráeme algo. Y dije, no, esto no puede ser así. Esto no puede ser así. Y ya mi esposa me ha dicho, oye, si tú tuvieras 10 hijos, a los 10 les mandarías a hacer algo. No es bueno levantarse, hermanos, y ponerse a hacer las cosas que uno tiene. Y esto lo digo no para hacerles amena a la tarde, lo digo para mi vergüenza, pero son cosas que uno tiene que cambiar. Es que tenemos que acordarnos que somos líderes que sirven como el Señor Jesucristo sirvió. Él le lavó los pies a los discípulos. Y ese trabajo era el trabajo de ¿quién, hermanos? De un servidor, de un esclavo. Y los discípulos se pusieron así medios con pánico y dijeron, no, Señor, dijo, yo no, ¿cómo vas a lavar a mí tú los pies? Y dijo Señor, Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y aquel exagerado dijo, pues entonces, todo, Señor, el cuerpo y la cabeza, ¿no? Pero lo que tenemos que aprender, Jesús dijo, esto lo he hecho para que aprendan de mí, para que sigan mi ejemplo. Y necesitamos, hermanos, de agarrar la toalla nosotros. Los hombres necesitamos de agarrar la toalla y recordarnos que somos siervos, no somos los tiranos de la casa. Ahora, cuando pensamos en este punto, tenemos que ver más la Escritura. Siempre queremos apoyarnos en la Escritura en cuanto a este punto, pero las evidencias han sido inmensamente claras, inmensamente claras. Cuando vemos en este punto clave, cuando cada uno de nosotros habla acerca o piensa acerca del tema de la feminidad o masculinidad bíblica, necesitamos de empezar de este punto de partida, que el hombre y la mujer son iguales y tienen la misma dignidad y valor delante de Dios. Por lo tanto, en aplicación, no podemos ver nosotros, ni el esposo en la casa puede ver a la esposa como alguien inferior, ni viceversa, y en la iglesia los varones no son más que la mujer, tampoco. Toda hermana tiene el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios y como tal nos debemos de hablar los unos a los otros. Vamos a tener una reunión de negocios, ahorita a terminar. Y en esa reunión de negocios, nuestras hermanas pueden opinar igual que cualquiera de nosotros. Y los hermanos que son más nuevos en la congregación, me refiero de tiempo, de membresía, de estar en la congregación, no tienen una voz más pequeña que los que ya tienen muchos más años en la iglesia. También pueden expresar sus preocupaciones, lo que piensan en cuanto a lo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y no hay ni pregunta tonta, ni opinión tonta, hermanos. A veces dice uno, híjole, ¿para qué habló? Bueno, a veces sí hay algunas opiniones, ¿no? Que sí se tienen que pensar, pero, aclarando, tenemos que verlas con amor, ¿me entienden, hermanos? Sí, ver a la persona. Cuando vemos una situación en alguien que no está pensando con madurez, no es para que nos burlemos de la persona, sino para que nos pongamos un poquito así más abajo de la persona, nos hagamos a ese nivel. ¿Sí me entiende? Para servir.
para servir con la persona. Y que le hablemos a ese nivel, para agarrarlo y venirse. Es como cuando van en un camino largo, un grupo de personas. ¿Quién es el que se queda mero atrás, hermanos? El gordito, ¿verdad que sí? O el anciano, son los que se quedan atrás. Y si la idea es llegar a un lugar juntos, ¿qué hace el grupo? Baja el paso un poquito, vienen, ayudan al anciano, le ayudan de una manera y al gordito de otra y se los llevan a todos de la mano. Esta es la idea. La iglesia camina todos juntos de la mano, todos. ¿Por qué? Porque tanto hombres como mujeres tenemos el mismo valor y la misma dignidad delante de Dios. El punto número 2, lo voy a leer ahorita, pero vamos a estudiarlo la semana que viene, es que el hombre y la mujer tienen diferentes roles en el matrimonio como parte del orden de la creación. Tanto el hombre como la mujer tienen diferentes roles en el matrimonio como parte de la creación. Y esto lo vamos a ver la semana que viene. Y este tema es muy extenso en el sentido de que el mejor ejemplo es la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El matrimonio refleja. La creación refleja la Trinidad. El matrimonio refleja la Trinidad. La familia refleja la Trinidad. Por eso el matrimonio homosexual es contrario a la deidad de Dios, a la Trinidad. Porque no refleja la deidad, distorsiona la revelación de nuestro Dios en cuanto a orden. Y esto es lo que vamos a estudiar la semana que viene, perdón. Ya la pasada ya pasó. Hermanos, yo espero que este tema tan sencillo, si ustedes tan solo pueden recordar Génesis 1:27 y pueden recordar Hechos capítulo 2 en la venida del Espíritu Santo y Primera de Corintios en donde el Espíritu Santo reparte dones, ustedes tienen un fundamento sólido para explicar a una persona que tanto el hombre como la mujer tenemos el mismo valor y dignidad delante de Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Y alguien va a venir por allá afuera, especialmente esas personas que se llaman progresistas en su manera de pensar, y nos van a decir, es que ustedes están bien antiguados. Bueno, estamos con la palabra de Dios. Ese es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Y ahí nos vamos a poner firmes y no nos vamos a mover de Él. Y no nos dé vergüenza, hermanos, porque lo único más valioso en este mundo es la palabra de Dios. La Escritura dice en los Salmos, Salmo 119, que Dios ha elevado su nombre. ¿A qué nivel, hermanos? ¿Y al nivel de qué? Su nombre y su palabra al mismo nivel. Entonces nosotros vamos a afirmar la palabra de Dios y ahí vamos a descansar. Acuérdense que el cielo y la tierra van a pasar y su palabra no va a pasar, hermanos. ¿Qué va a cambiar esto en la iglesia? Acá, hermanos. Porque yo les aseguro que va a cambiar y tiene que cambiar. Nosotros no somos una iglesia perfecta, no hemos llegado a ningún punto. Tiene que cambiar, en primer lugar, como iglesia, nuestro trato hacia nuestras hermanas. Tiene que cambiar, hermanos. Tiene que haber respeto. Tiene que haber, apreciar ese valor de la hermana. No voltear a ver y decir, oh, la hermana. No, es la hermana. Hecha, creada a imagen y semejanza de Dios. Tiene que cambiar en el trato de la casa. El hombre ya no va a decir, aquí se hace lo que mi chicharrón, no, ¿cómo? Aquí no va mi chicharrón truena, ¿verdad? O aquí se hace lo que yo quiero. No, el hombre va a tener que aprender, tenemos que aprender a escuchar a nuestras esposas, no subir nuestra voz sobre ellas, no meter nuestras palabras ahí cuando ella está hablando, no. Cállate, Ramón, ¿verdad? Cállate, dije Ramón porque representa a todos los matrimonios de la iglesia. Cállate, Ramón, y aprende a escuchar a tu esposa. Déjala que termine. Y no la dejes que termine solo para decir, ya la dejé que hablara, pero ahora se va a hacer lo que yo quiero. No, escucha y piensa poquito. ¿Por qué te digo eso? Y si no está bien, dile, mira, yo valoro tu opinión, pero fíjate que yo veo esto en la Biblia. Pero ¿por qué no oramos y dejamos que el Espíritu de Dios nos aclare? ¿Por qué no esperamos un poquito? No decidamos esto ahorita. ¿Por qué no esperamos esto? Si ya después no hay un consenso y no se pueden poner de acuerdo, piden un consejo. Y vamos despacio, vamos de la mano,
vamos aprendiendo, pero no hay atropello en el matrimonio. No hay atropello, porque la acción natural del hombre pecador es el atropello. Es el que dice todas las cosas, lo que se va a hacer, y nadie más puede opinar. No, hermanos, nuestros hijos, hay ocasiones que nos dicen, mira papá, yo creo que esto sería mejor así. Y no, espérame, tú no sabes nada, sí, son inexpertos, no saben lo que nosotros sabemos, pero ¿por qué no escuchamos un poco, hermanos? Solo por darles el beneficio del respeto, porque son hechos a imagen y semejanza de Dios, y luego ayudarles con paciencia a corregir su inmadurez. ¿Verdad, hermanos, que estamos muy enanitos en ese crecimiento? Sí, es la verdad, hermanos, necesitamos crecer, necesitamos que el Señor nos dé crecimiento ahí, y vamos a orar para que el Señor nos dé ese crecimiento a todos. Amén, hermanos, oramos.